Y para hablar de este tema, quiero saludar a María Carolina Uzcategui, directora, presidenta en este caso del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela. Ya la veo en pantalla. Bienvenida a NTN 24. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Bienvenida, por supuesto. Ustedes recientemente informaron que cerca del 40% de los negocios han cerrado en este año 2018. ¿A qué podemos atribuir este fenómeno que es realmente negativo? Una razón fundamental, la hiperinflación. Tenemos una situación en Venezuela donde las estimaciones más conservadoras de algunos economistas estiman que para finales de este año tendremos una inflación cercana al 2 millones% durante este año 2018 y con ello una caída abrupta en todas nuestras ventas. Tenemos rubros, por ejemplo, como lo que son ropa y calzado, en los cuales la caída en las ventas supera el 80%. Con lo cual prácticamente estos negocios, muchos de estos comercios se han visto en la necesidad de cerrar, ni que hablar de librerías, incluso establecimientos que venden alimentos donde la caída en las ventas ha tenido ha sido el 60%. Dígame algo, ¿cuál es el sector comercial más afectado en el país? También de la venta de electrodomésticos, se han reducido, han sido muchos los comercios allí, es un sector bastante golpeado, puesto que a los venezolanos les resulta imposible adquirir nuevos productos de este tipo, o sea, quedan establecimientos, pero no de la misma cantidad que acostumbrábamos a tener. En fin, tenemos muchos rubros, de los menos prioritarios, son los que más tendencia han tenido a cerrar en este 2018. En medio de la crisis que vive Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado planes de rescate de la economía, aumentos también del sueldo mínimo. ¿Esto ha tenido pues algún efecto para paliar la situación que viven las familias venezolanas? El sueldo mínimo se ha venido deteriorando producto de la misma hiperinflación. Para que tengamos más o menos una idea, en diciembre de 2013, un venezolano ganaba en promedio o tenía un salario mínimo equivalente a $175. En este momento el salario mínimo, comparándolo con lo que es el dólar paralelo, que además está rezagado con respecto a lo que es la hiperinflación que estamos viviendo en el país, es de aproximadamente $9. Y con $9, por supuesto, es imposible vivir en ninguna parte del mundo. En nuestro país, estas medidas que ha tomado el gobierno recientemente, que son las mismas que ha venido tomando desde hace ya varios meses, cada 2 meses escuchamos el mismo discurso en el cual nos anuncian aumento salarial, control de precios y continuar con toda la serie de controles que ha venido manejando el gobierno en los últimos 20 años, pero en este último anuncio se dio a conocer un incremento salarial del 150%, que viene siendo insuficiente para la hiperinflación que ha tenido el país, y que si comparamos con el 6.000% de incremento salarial que hubo en agosto, pues nos daremos cuenta que en realidad la solución a los problemas en Venezuela no es incrementar los sueldos, es precisamente incrementar, estimular la producción de manera tal que haya una oferta de producto que pueda satisfacer la demanda y que estabilice los precios. Pero además debe venir acompañado obviamente de una política monetaria que haga verdaderos cambios en la economía venezolana, como lo es parar la emisión de dinero sin respaldo. Actualmente el crecimiento de la masa monetaria circulante en el país es de superior al 25% semanal. Además de eso, pues por supuesto, se ha reducido la capacidad de financiamiento, de apalancamiento financiero por parte de la banca a los comercios, a las empresas. Hemos tenido también una reforma tributaria que ha afectado severamente el flujo de caja, puesto que semanalmente tenemos que declarar una renta que no es tal, porque lo que vendamos esta semana puede que la semana que viene no me alcance para reponer inventario. En fin, hemos vuelto, digámoslo así, a lo que es la época feudal, en la que el señor feudal le metía la mano en los bolsillos de los súbditos para poder
sustentar sus caprichos. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo los empresarios en Venezuela, los comerciantes sobre todo, porque somos esa vitrina que se ve de la economía, del movimiento económico de cualquier país, y que en este caso el gobierno le ha hecho más énfasis en que en esa vitrina se vea toda su capacidad de distorsionar la economía como lo estamos viendo aquí en Venezuela. Si siguen cerrando los negocios, ¿cuál será el efecto en la economía familiar? ¿Alto costo de la vida? ¿Menos oferta? ¿Precios más altos? El mayor empleador en cualquier parte del mundo es el comercio. Y por supuesto, el cierre de negocios son cierre de ventanas de libertad, cierre de oportunidades de que un usuario pueda decidir dónde comprar, cómo comprar, a qué precio comprar y sobre todo qué calidad de producto comprar. Pero el grave problema, insisto, que no es la actitud o la disposición del comercio a seguir de pie en esta situación tan difícil, sino la complejidad que significa para cada venezolano poder adquirir lo que necesita. Ahora, en cuanto a desabastecimiento, ¿cómo está el país? ¿Cómo están las reservas? La industria venezolana está más o menos en un 15-20% de su capacidad operativa, es lo que está operando. Tenemos 80% ocioso. Y por supuesto, no solamente tenemos la ausencia de productos venezolanos por estas razones que te dije anteriormente, sino que además las importaciones tradicionales para esta época del año se redujeron en cerca del 90%. Es decir, no tenemos productos nacionales, no tenemos, sobre todo deterioro de la calidad de los productos que se ofrecen, de verdad que son alarmantes. Hoy en día las navidades en Venezuela no se parecen ni remotamente a las navidades que pudimos haber tenido anteriormente, y eso se debe como te decía, a la pérdida del poder adquisitivo y por supuesto a unos anaqueles que no cuentan con la cantidad y calidad de productos que solíamos tener. Finalmente, ¿cuáles son las proyecciones para este próximo año 2019? Vamos a tener un 2019 mucho más complejo, pero en el cual los comerciantes, los empresarios en general, requerimos tener tres palabras muy presentes, tres claves muy presentes para poder superar estas adversidades. La primera, velocidad. Los empresarios venezolanos deben entender que deben estar monitoreando mañana y tarde todos los indicadores que le pueden variar su estructura de costos para poder cambiar los precios a la velocidad que se requiere. Tenemos que comenzar a pensar fuera de la caja. Esa es la segunda clave, tener la capacidad de adaptarnos a cualquier situación y rediseñarnos tantas veces como sea posible. Y la tercera clave es flexibilidad. Es importante entender que aquel empresario que no tenga la capacidad de adaptarse a estos tiempos tan dinámicos, pues por supuesto se va a ver en la necesidad de cerrar su puerta definitivamente. Esas son las tres principales que le damos a todos los empresarios en Venezuela. Es María Carolina Uzcategui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela. Gracias por estos minutos para NTN 24. Será hasta la próxima.